Había un señor que se llamó don Guillermo Vallejo, que Señoras y señores, hoy abrimos un capítulo que México nunca quiso enfrentar. Eduardo Manzano, el hombre que hizo reír durante más de 6 décadas, murió, dormido, con honores. Pero detrás de esa despedida casi real, casi mítica, se esconde una historia de rupturas, silencios y heridas que nunca cerraron. Durante años circularon rumores sobre la separación inexplicable de los polivoces, sobre un legado tan celosamente protegido que incluso su propio hijo tuvo prohibido caracterizar a Gordolfo Gelatino. ¿Qué había detrás de esa sonrisa eterna? ¿Qué temía perder Eduardo Manzano para guardar tanto en silencio? Querido público, esta es la verdad que casi nadie se atrevió a contar. Querido público, para comprender la magnitud del secreto que rodeó los últimos años de Eduardo Manzano, debemos retroceder hasta el origen del hombre que, sin quererlo al principio, terminaría convirtiéndose en uno de los pilares de la comedia mexicana. Nacido en 1903, en una época en la que el país todavía buscaba su identidad televisiva, Eduardo creció en un entorno modesto donde el talento no era un lujo, sino una herramienta para sobrevivir. Estudió en el Instituto Politécnico Nacional, soñando con una vida técnica y estable. Sin embargo, el destino abrió una grieta inesperada cuando una huelga escolar lo dejó con tiempo libre, y con una inquietud que hasta entonces no sabía nombrar: la necesidad de imitar voces, gestos, personajes. Aquella chispa se transformó en camino. Fue allí, en ese momento casi accidental, donde la vida lo puso frente a Enrique Cuenca, otro joven que también buscaba un espacio en el mundo del espectáculo. Su encuentro no fue solo una coincidencia. Fue el nacimiento de un dúo que cambiaría para siempre el humor nacional. Juntos, comenzaron a pulir imitaciones, sketches, y una química que parecía fluir sin esfuerzo. Manzano poseía un ritmo innato para la comedia física y vocal, mientras que Cuenca aportaba precisión, estructura y una inteligencia escénica excepcional. En cuestión de poco tiempo, pasaron de pequeños escenarios a convertirse en los polivoces, un fenómeno que transformó la televisión mexicana en los años 60 y 70. El ascenso fue meteórico. Los polivoces no solo hacían reír, creaban un universo poblado de personajes inolvidables. Allí estaba Gordolfo Gelatino, víctima de su propia torpeza amorosa. Agallón Mafafas, con su retórica absurda y encantadora. Don Teofilito, eterno anciano que parecía observarlo todo con una mezcla de resignación y picardía. Cada personaje tenía vida propia, lenguaje propio e incluso filosofía propia. Y el público, sediento de identidad y humor, los abrazó como si fueran parte de su familia. Eduardo Manzano pasó de ser un joven estudiante sin rumbo claro a un ídolo nacional, admirado por generaciones. Pero no todo en su vida ocurría bajo los reflectores. En casa, Manzano formó una familia que lo acompañaría en cada etapa. Su esposa, figura discreta pero fundamental. Sus hijos, algunos de los cuales heredaron su vena artística, entre ellos, Lalo Manzano, quien más tarde se convertiría en actor y comediante. Aunque parecían una familia unida por la tradición del espectáculo, detrás del telón se gestaban dinámicas más complejas, expectativas, miedos, y un legado tan valioso que a veces se convertía en una carga. Aún así, durante estos primeros años de gloria, nada hacía pensar que, detrás de esa dupla perfecta, se estaba acumulando una tensión silenciosa. El éxito, como suele ocurrir, amplificaba todo. Las horas de trabajo, la presión por mantenerse en la cima y, poco a poco, las diferencias creativas. Sin que el público lo supiera, Eduardo y Enrique comenzaban a experimentar lo que muchos llamaron después el costo de la fama compartida. Vivir bajo la misma lupa, la misma exigencia, la misma necesidad de perfección. Era posible que en medio de tanto cariño del público, el dúo más querido de México cargara con una fractura imperceptible, lista para quebrarse. Lo cierto es que Eduardo Manzano ya era, por derecho propio, una institución,
Su talento, su disciplina y su sensibilidad lo habían convertido en un símbolo de identidad nacional. Sin embargo, como veremos en la siguiente parte, ningún ídolo es invencible, y detrás del brillo inmaculado siempre se esconde una sombra que espera su momento para salir a la luz. Querido público, hasta este punto todo parecía anunciar una historia perfecta. Dos jóvenes talentosos que, casi por accidente, formaron uno de los dúos más queridos en la historia de la televisión mexicana. Pero detrás del aplauso constante, detrás de la química impecable de los polivoces, comenzó a formarse una grieta silenciosa. Una grieta que nadie vio, hasta que ya era imposible ocultarla. Las primeras señales fueron tan sutiles que incluso sus compañeros de trabajo tardaron en notarlas. Comentarios al pasar, pequeñas discusiones sobre el rumbo creativo, diferencias sobre quién escribía qué, quién debía llevar el peso cómico de cada sketch. Nada grave, nada que pareciera irreparable. Sin embargo, en un medio tan feroz como la televisión, esas pequeñas tensiones suelen convertirse en tormentas. Eduardo Manzano y Enrique Cuenca eran llamados con cariño el matrimonio artístico perfecto. Y como en muchos matrimonios, la rutina, la presión y las expectativas comienzan a desgastar incluso las alianzas más sólidas. ¿Cómo mantenerse unidos cuando el país entero te exige ser brillante cada semana? ¿Cómo evitar la fricción cuando dos mentes poderosas creen tener la mejor visión del futuro? A mediados de los años 70, los rumores empezaron a correr, que si el ego de uno chocaba con la disciplina del otro, que si las esposas opinaban demasiado, que si el dinero no se repartía como debía. Verdades o exageraciones, lo cierto es que algo se estaba quebrando entre ellos. Un amigo cercano llegó a describirlos como dos volcanes que a veces se admiraban y a veces amenazaban con estallar. Y el estallido, queridos televidentes, llegó en 1977. Sin previo aviso para el público, los polivoces anunciaron su separación. Fue un golpe nacional. México no entendía cómo era posible que aquel dúo inseparable, creador de personajes legendarios, se despidiera justo en su pico más alto. La prensa buscó explicaciones: dinero, celos profesionales, malos consejos, diferencias irreconciliables. Nadie dio una respuesta definitiva. Pero el drama no terminó allí. Tras la ruptura, emergió un lado inesperado de Eduardo Manzano, un apego profundo y casi doloroso a sus personajes. Tanto así que prohibió a su propio hijo, Lalo Manzano, interpretar a Gordolfo Gelatino o cualquier figura creada en la época de los polivoces. Lalo lo reveló años después. Su padre le dijo que esos personajes eran sagrados y que nadie debía imitarlos sin su permiso. La pregunta inevitable es: ¿qué temía Eduardo? ¿Que le arrebataran su identidad artística? ¿Que su legado quedara en manos ajenas? ¿O simplemente no había sanado la herida que dejó la ruptura con Enrique Cuenca? Lo cierto es que Eduardo comenzó a defender su obra con una intensidad que sorprendió incluso a su círculo más cercano. Para él, aquellos personajes no eran simples máscaras cómicas, eran fragmentos de su vida, de su dolor, de lo que había perdido y de lo que aún intentaba conservar. Mientras tanto, la distancia con Cuenca se volvió absoluta. No había llamadas, no había encuentros, solo un silencio que se extendió durante años, un silencio que pesaba tanto como la separación misma. Dos hombres que habían marcado a una nación, ahora eran extraños. Y así, queridos espectadores, empieza a revelarse el verdadero drama detrás de la leyenda. El humorista que hacía reír a millones guardaba dentro de sí un conflicto profundo, una batalla entre el orgullo, el miedo y la memoria. Una batalla que definiría su carácter en los años siguientes, y que, sin saberlo entonces, preparaba el terreno para las emociones más intensas de su vida. Porque la historia de Eduardo Manzano no es solo la de un comediante. Es la de un hombre que luchó contra la sombra de su propio éxito, que protegió sus personajes como quien protege un tesoro, y que pagó un alto precio por ello. Querido público, tras la ruptura de los polivoces,
la vida de Eduardo Manzano entró en una etapa donde el conflicto dejó de estar en los escenarios, para instalarse en su interior. Aunque seguía trabajando, aunque el público lo aplaudía como siempre, algo en él había cambiado para siempre. Se había roto un vínculo que parecía indestructible, y las consecuencias comenzaron a reflejarse en cada decisión que tomaba. La prensa insistía en saber qué había pasado realmente entre él y Enrique Cuenca. ¿Dinero? ¿Egos? ¿Influencia de terceros? Nadie lo sabía con certeza porque ambos guardaron silencio. Ese silencio, más que cualquier escándalo, alimentó la idea de que la separación fue profunda, dolorosa, y que dejó cicatrices imposibles de borrar. Cada homenaje a los polivoces reabría preguntas que Eduardo prefería evitar. Mientras tanto, Eduardo buscaba renovarse. Participó en cine, teatro y televisión, demostrando que su talento no dependía de un solo formato. Años después, alcanzó una segunda ola de popularidad con Una familia de 10, donde el público lo adoptó como ese abuelo divertido, entrañable, aparentemente en paz. Pero la apariencia engaña, porque, en casa, una tensión muy distinta estaba tomando forma. Su hijo, Lalo Manzano, deseaba seguir sus pasos. Era un joven con talento natural para la comedia. Creció viendo a su padre transformarse en docenas de personajes y quería honrar esa herencia. Pero un día recibió una sorpresa amarga. Eduardo le prohibió caracterizar a Gordolfo Gelatino y cualquier personaje de la época de los polivoces. Lalo lo contaría años después con mezcla de respeto y tristeza. ¿Por qué Eduardo actuó así? Para muchos, fue una señal clara de cuánto le dolía su pasado con Cuenca. Esos personajes no eran solo herramientas de trabajo, eran recuerdos, encapsulados, marcas de una relación artística que terminó mal. Protegerlos era, de algún modo, protegerse a sí mismo. Permitírselos a otro, incluso a un hijo, significaba abrir viejas heridas. Al mismo tiempo, el público seguía poniendo a los polivoces en un pedestal. Los sketches se repetían en televisión. Los fans pedían un reencuentro. Los periodistas esperaban una reconciliación que nunca llegó. Eduardo lo veía todo desde lejos, y cada recordatorio de esa época gloriosa también le recordaba su pérdida. El conflicto entonces dejó de ser profesional y se transformó en emocional. Eduardo llevaba sobre los hombros el peso de un pasado que no sabía cómo soltar. Seguía siendo divertido, disciplinado, admirable, pero también era un hombre que vivía con la sensación de que algo quedó inconcluso, algo que hubiera querido reparar, pero nunca supo cómo. Así, mientras la industria celebraba su talento, él lidiaba con su propio laberinto interno. El duelo por una amistad rota, el miedo a que su legado fuera mal interpretado, y la dificultad para permitir que otros, incluido su hijo, tocaran lo que él consideraba parte de su alma creativa. Y es en este punto, queridos televidentes, donde la historia se acerca a su momento más sensible. Porque la vida, tarde o temprano, obliga a enfrentar aquello que se quiso evitar durante años. Y en el caso de Eduardo Manzano, ese momento llegó cuando menos lo esperaba. Querido público, el tiempo, ese juez silencioso, terminó haciendo lo que ni la fama ni el orgullo habían logrado: empujar a Eduardo Manzano hacia una reconciliación tardía con su pasado. Años después de la ruptura, y cuando ambos ya cargaban con las marcas de la edad, Eduardo y Enrique Cuenca lograron reencontrarse lejos de cámaras, sin guiones ni personajes. No fue un abrazo espectacular, ni una declaración pública. Fue un gesto sencillo, breve pero suficiente para cerrar una herida que había durado décadas. Fue el reconocimiento de que, por encima de todo, habían sido compañeros de vida. Pero la vida aún tenía preparado un giro más doloroso. Cuenca falleció primero, y esa pérdida dejó en Eduardo una mezcla de alivio y nostalgia. Habían logrado decirse lo esencial antes del final, pero no habían podido recuperar los años perdidos. ¿Cuántas veces deseó Eduardo haber hecho ese acercamiento antes? ¿Cuántas veces se preguntó si la ruptura valió la pena?
Mientras esa sombra emocional se mantenía, Eduardo vivía un renacimiento profesional inesperado. Una familia de 10 lo devolvió al corazón de una nueva generación de espectadores. Su personaje, el abuelo Arnoldo, mostró una versión más cálida y vulnerable del comediante. Era como si, a través de ese papel, Eduardo se diera permiso para mostrarse suave, menos rígido, más cercano a la familia que durante años había protegido con tanta intensidad. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse. Infecciones, hospitalizaciones y rumores constantes sobre su estado hicieron que el público temiera lo peor en más de una ocasión. Su hijo, Lalo, salió varias veces a desmentir noticias falsas sobre su muerte, y cada desmentido revelaba algo. Eduardo estaba cansándose, poco a poco, silenciosamente. El clímax emocional llegó en sus últimos días. Una hospitalización más, una noche aparentemente tranquila. Y luego el silencio definitivo. Eduardo murió dormido, víctima de un paro respiratorio, acompañado de su esposa y rodeado de médicos. Su hijo lo describió como la muerte del rey. Una partida digna de un hombre que había reinado en el humor mexicano durante más de medio siglo. Esa frase, la muerte del rey, se convirtió en el símbolo perfecto para cerrar su historia. Porque, más allá del conflicto, del orgullo, de las heridas con Cuenca o de las barreras levantadas con su propio hijo, Eduardo había dejado un legado monumental. Y al final, murió en paz, algo que su vida profesional y personal rara vez le permitió disfrutar. Los homenajes no tardaron. Actores, productores y comediantes reconocieron que con su partida se bajó el telón de una era. Su familia habló con serenidad, como si finalmente hubieran entendido el peso que Eduardo cargó durante años. El peso de hacer reír, incluso cuando por dentro batallaba con sus propios fantasmas. Queridos televidentes, estamos ante el momento donde las máscaras caen y solo queda el ser humano detrás del ídolo. Un hombre que cometió errores, que amó profundamente su trabajo, que temió perderlo todo y que al final se fue como vivió, en silencio, pero dejando una huella imborrable. Querido público, después de recorrer la vida de Eduardo Manzano, queda claro que su historia no es solo la de un comediante brillante, sino la de un hombre que luchó contra sus propias contradicciones. Su legado humorístico fue inmenso, pero su mundo interior estuvo marcado por silencios, orgullos, heridas que tardaron décadas en sanar y decisiones que, sin quererlo, alejaron a quienes más amaba. ¿Cuántas veces la fama exige sacrificios que nadie ve? ¿Cuántas veces pedimos a los artistas perfección, olvidando que también son vulnerables? Lo cierto es que Eduardo dejó una huella profunda en generaciones enteras. Sus personajes sobreviven al tiempo. Sus frases continúan repitiéndose y su figura se ha convertido en parte de la memoria colectiva de México. Pero su mayor lección no está en la comedia, sino en el trasfondo de su vida, en cómo el éxito puede volverse una carga, en cómo el miedo a perder lo construido puede encerrar a alguien en sus propias murallas, y en cómo el perdón, aunque llegue tarde, sigue siendo un acto de liberación. Su partida, descrita por su hijo como la muerte del rey, simboliza un final digno, pero también abre una pregunta esencial. ¿Quién era Eduardo detrás del telón? ¿El ícono intocable o el hombre herido que intentaba proteger su legado con todas sus fuerzas? Al final tal vez fue ambas cosas. Un artista inmenso, sí, pero también un ser humano intentando reconciliarse con su pasado. Queridos televidentes, la historia de Eduardo Manzano nos invita a mirarnos a nosotros mismos. ¿Vale la pena defender un legado si en el camino perdemos vínculos irreemplazables? ¿Y qué significa realmente partir en paz? Los dejamos con esa reflexión, agradeciendo su compañía en este recorrido íntimo por la vida de un rey del humor cuya verdad, por fin, pudo salir a la luz.